Hola, nosotros somos el equipo 1 y les vamos a hablar sobre el protocolo del feminicidio. ¿Qué factores afectan la investigación con debida diligencia en un caso de feminicidio? 1. Presencia de estereotipos y prejuicios de género en quienes investigan y emiten peritaje. 2. Justificación social de las causas de la violencia contra las mujeres, invocando costumbres, tradiciones culturales y religiosas que naturalizan las agresiones y el acoso. 3. Carencia de una respuesta inmediata y coordinada desde el primer momento de la desaparición de las víctimas, dificultades en la interposición de denuncias de la desaparición e investigación de los hechos. 4. Insuficiente asistencia jurídica y ayuda legal gratuita para las víctimas indirectas. 5. Ignorancia del contexto de las estructuras sociales de violencia en el que se produjeron los hechos. 6. Prácticas de revictimización de las y los familiares de las víctimas, incluyendo fenómenos de revictimización post-mortem. 7. Prácticas erróneas que impiden el logro de la exhaustividad en la recolección de las pruebas y conllevan una valoración arbitraria, parcial o segmentada de la prueba. 8. Omisiones en los procedimientos científicos de investigación desde las primeras actuaciones en el lugar de los hechos. Autopsias, recolección y envío de muestras a laboratorios para estudios complementarios en la interpretación de resultados y elaboración de los informes periciales. 9. Deficiencias en la obtención de evidencia biológica, registro y resguardo de la cadena de custodia, pérdida de evidencias y contaminación de la escena. 10. Omisiones en las necropsias o informes de autopsia que carecen de objetivos claros con omisión de datos trascendentales en la resolución de la causa de la muerte y las circunstancias en las que se produjo el feminicidio. 11. Descoordinación en el registro y aprovechamiento de bases de datos sobre las investigaciones y evidencia. El conocimiento de las deficiencias en las investigaciones es importante para establecer estrategias que eviten caer en estos puntos. Pasando al tema de cuáles son las bases de actuación para el inicio de la investigación. El primer punto que veremos será qué se hace cuando ya se tiene conocimiento de un hecho delictivo. El AMPD tiene como obligación de iniciar de oficio y sin dilación con apego a la debida diligencia una investigación seria, imparcial y efectiva por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad, a la persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de los autores. En las bases de actuación para el inicio de la investigación, tenemos en cuenta que en la investigación del feminicidio es necesario recabar información en tres áreas fundamentales. Se presenta un esquema en donde se muestran las tres áreas fundamentales y la primera es historia de vida y entorno social de la víctima. Aquí intervienen especialidades periciales como lo son trabajo social, antropología social y autopsia psicológica. La segunda área fundamental son los perfiles de personalidad de la víctima y del victimario, en donde interviene la psicología, psiquiatría y criminología. Por último, se encuentra la conducta criminal, identidad del agresor, la interpretación de indicios de la criminalística en el lugar de la investigación, en donde interviene el criminólogo, perfiles genéticos, fotografía, odontología forense y retrato hablado. Continuando con otro punto, veremos qué se hace una vez iniciado el proceso de investigación. Este debe desarrollarse de modo urgente y continuado. Su práctica no se debe delegar, aunque sea de modo informal, en la víctima o sus familiares, ni siquiera en lo que se refiere a la búsqueda y aportación de medios de prueba. La identificación, la recolección y resguardo de las evidencias es parte fundamental de estas investigaciones. El plan de investigación de un caso de feminicidio debe perseguir fundamentalmente las razones de género. La indagación de estos elementos debe ser cuidadosa y metodológica. No debe centrarse únicamente a la investigación del escenario del delito, sino a las circunstancias en torno que desencadenan la conducta delictiva. ¿Cuáles son los criterios dentro de una investigación con perspectiva de género? La autoridad que intervenga en un caso de feminicidio deberá cumplir con los siguientes lineamientos: respeto a la dignidad de las víctimas, sobrevivientes y sus familiares y evitar su revictimización.
Tratar con respeto y dignidad los restos de niñas o mujeres fallecidas. Esto incluye que la autoridad garantice la preservación y respeto al cadáver o restos humanos a fin de evitar que se cometan conductas ulteriores destinadas a ocultar, destruir, mutilar, sepultar o profanar el cadáver de la víctima. Establecer un nexo de confianza entre la autoridad ministerial, sobre todo el personal pericial, con las y los familiares de la víctima. Las investigaciones no comprenderán aspectos de la vida privada de las víctimas, ni de sus familiares que no tengan relación con el hecho investigado. Instrumentar todas las medidas posibles para garantizar la recuperación del cadáver y objetos personales, los cuales, de ser posible, serán devueltos a sus familiares, conforme la normatividad aplicable, cadena de custodia. En el caso de mujeres no identificadas víctimas de feminicidio, es responsabilidad del personal investigador, como una de las primeras diligencias, ordenar a servicios periciales la extracción de muestras biológicas para obtener su código genético y su incorporación a la base de datos CODIS de la institución. 7. Para el caso de las muestras biológicas, supervisar el inicio y la transmisión de la cadena de custodia para no extraviar ni poner en riesgo la viabilidad de las muestras y solicitar a todas las instancias de procuración de justicia estatales su confronta con la base de datos existentes. 8. La o el AMPF tendrá a su disposición el cuerpo o los restos de la víctima de feminicidio, esté o no identificada, de tal manera que no pueda autorizar su inhumación o incineración bajo ninguna circunstancia, sin que se hayan agotado exhaustivamente la examinación y peritajes que permitan identificar a la víctima, al probable responsable o el esclarecimiento de los hechos. 9. En el caso de exhumaciones, las y los familiares directos tienen derecho a estar presentes y a que no se les oculten los restos de la víctima. 10. Proveer a los familiares directos de información básica antes, durante y después de las labores forenses, informándoles acerca de todos los resultados posibles de la investigación, por ejemplo, si los restos se podrán localizar e identificar o no, teniendo siempre presentes sus expectativas. 11. Considerar y atender las preocupaciones, dudas, preguntas y objeciones de las y los familiares directos. Y 12. En todo momento las y los AMPF y sus auxiliares respetarán el derecho que las y los familiares de recuperar los restos de la víctima y darle sepultura bajo los ritos de la cultura o religión que profesen, siempre que ello no afecte el curso de la investigación o se contravengan las normas sanitarias. El componente jurídico como punto de partida se debe examinar la vialidad o no de adecuar típicamente los hechos y eventualmente imputar la responsabilidad del sujeto activo, asumiendo como hipótesis principal que éste ha incurrido en el delito de feminicidio, según lo dispone el artículo 325. Como hipótesis derivadas debe estudiarse si a la luz de los hechos y la evidencia recabada hasta el momento es posible considerar otras alternativas para la imputación del resultado o considerar la imputación de un concurso de conductas punibles. ¿Qué consiste la debida diligencia? La debida diligencia consiste en iniciar una carpeta de investigación solicitando la intervención de sus auxiliares directos. En el caso de personal pericial, la solicitud se formulará de acuerdo perfil o especialidad que se requiera, puntualizando el objeto de su intervención del peritaje y mencionará específicamente qué se desea saber de acuerdo a la especialización del perito o de la perita. La intervención pericial será exhaustiva debiendo observar puntualmente los procedimientos de la cadena de custodia. Otro dato, en las investigaciones de delitos cometidos con violencia de género, es indispensable que él o la AMPF se auxilie con especialistas en antropología social que tengan capacitación en la investigación con perspectiva de género para conocer los antecedentes de la causa de la violencia y ubicar las vulnerabilidades que por cuestiones de género sufrió la víctima. En la investigación policial se incluirá la intervención en campo, inspecciones, entrevistas con testigos, recabar información de instituciones públicas o privadas, entre otras diligencias dirigidas por la AMPF.
Bueno, en caso de feminicidio sexual puede ser fundamental la reconstrucción detallada de lo realizado por la víctima a las 24 horas previstas al ataque, pues en ciertos casos en este tiempo en el que el agresor ha decidido elegirla y llevar a cabo el feminicidio. En su caso, podría ser solicitar las medidas cautelares que resulten procedentes, como el cateo e intervención de comunicaciones. Bueno, en los casos de delito flagrante, recibir a la persona detenida y proceder a la determinación de su situación jurídica. Buscar y recuperar toda la información relacionada con los hechos que procedieron o fueron contaminantes al feminicidio, tales como el registro de denuncias de violencia de prueba ante autoridades de policía, administrativas o judiciales. Las grabaciones de cámaras de seguridad de los lugares de residencia de la víctima o del victimario, de estacionamientos, de centros comerciales, parques públicos, los hallazgos sobre la manipulación, el ejercicio de la fuerza o la intromisión arbitraria y la afectación de la libertad o intimidad de la víctima a través de medios electrónicos, redes sociales, telefonía fija o celular, por mencionar algunos. Muchas gracias por su atención. Ese fue el equipo número 1 con el tema del protocolo del feminicidio.